yo no quería salir al ministerio, o sea que era como un tropiezo. Entonces yo le dije, Señor, yo no quiero hacer un tropiezo, y quitar el tropiezo sería morirme. Entonces yo dije, no. Que nunca se me olvida, y es la forma como el Señor me hizo el llamado a mí. Bueno, Relevo, bendiciones. En esta ocasión nos encontramos en la sede octava de la ciudad de Pasto y estamos con nuestro pastor Wilson Medina. y su amada esposa. Solo. Qué bendición poder estar en esta ocasión aquí. Y ministro, quiero que en esta ocasión nos regales una experiencia que de pronto hayas tenido en el ministerio o antes de llegar al ministerio, que de pronto te haya impactado y haya sido de bendición y hasta ahora tal vez recuerdes. Bueno, Dios les bendiga. Mi saludo para todos los que se conectan en este programa Pentecostales de Relevo. Teniendo entendido, hermano Wilmer, que la idea es poder compartir una experiencia y a la misma vez cómo fue el llamado al ministerio, entonces voy a unirlo, porque la verdad es que para algún hermano, puede ser joven, quien esté viendo el programa, quiero decirles que el llamamiento del Señor, Él lo hace de diversas formas, pero que dentro de ese llamamiento de verdad hay unas formas en las que lo deja uno bastante impactado el Señor. Y en mi caso personal hay algo que nunca se me olvida, y es la forma como el Señor me hizo el llamado a mí. Yo era un hermano, colaborador en la congregación. Dios me concedió de servirle prácticamente casi un promedio de 7 años en el comité de evangelismo en mi congregación. Pero un día el Señor me permitió vivir la experiencia de tener un sueño. Y en ese sueño yo iba por un camino. Y cuando yo voy por ese camino, al frente yo veo un lago, y alrededor de ese lago hay unos hombres que están con unas varitas allí de pescar y están esperando como que llegue algún pez. Entonces, en ese sueño escuché una voz que me preguntó, ¿tú ves ese lago que está ahí? Y yo miraba y yo dije, sí, yo lo veo. Y la voz me dijo, ¿y estás viendo esos hombres alrededor de ese lago que están con esas varas pescando? Y yo dije, sí, yo los veo. Y la voz me dijo, ahí, a ese lago, juntamente con esos hombres que están alrededor pescando con esas varas, vas a estar tú pescando con ellos. Después me desperté y ese sueño me dejó impactado. Yo ya venía sintiendo lógicamente una llama por el servicio al Señor, pero precisamente aunque nosotros sabemos que Dios no es de coincidencia sino de propósito, a los pocos días de haber tenido ese sueño, entonces hubo un programa en mi congregación, una confraternidad, donde el pastor que invitaron en esa época predicó el mensaje en ese culto sobre el llamamiento que Dios le hizo a Pedro, y le dijo las palabras, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando yo escuché ese mensaje y el sueño que había tenido 3 noches anteriores, inmediatamente mi corazón empezó a palpitar fuertemente y tuve que caer rendido al altar diciéndole, Señor, si esto es algo que viene de parte tuya, mi vida es tuya, la entrego a ti, si puedo servirte para algo, aquí está mi vida. El proceso fue un poco expandioso, hubieron muchos momentos, pero llegó el día en que el Señor me permitió salir al ministerio, y hoy me encuentro aquí gracias al Señor. Incluso estamos en este momento en una de las obras misioneras nacionales. Somos en el país, en Colombia, para los que de pronto no tienen conocimiento, 25 misioneros nacionales, que estamos algunos en las ciudades capitales de algunos distritos. Estamos ubicados también en algunos estratos que de pronto se supone son los estratos más altos. Y cuando yo me veo aquí junto a estos 25 hombres trabajando, el Señor también me recuerda ese lago, con esos hombres alrededor de ese lago con las varas, esperando que caiga un pez, que eso simboliza cada hombre que estamos compartiéndoles el mensaje de salvación y esperando a que entiendan el mensaje y lleguen a los pies de Cristo. Eso ha impactado mi vida, la forma como Dios hace el llamamiento y como Dios cumple también ese propósito que tiene con cada uno de nosotros. Así que
seguir a Cristo y servirle al Señor es algo maravilloso y es una experiencia que realmente nosotros siempre queremos seguir, nosotros permaneciendo en ella, porque, hermanos, servirle al Señor es una bendición. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, y bueno, es grato poder hacer esta entrevista y poder dar un consejo. Primero empecemos por dar el consejo a las jóvenes, a las señoritas que en algún momento están deseando de pronto ser esposa de pastor. No es fácil, no le voy a decir que va a ser fácil, pero que si estamos guiados por Dios y es un sentir de parte de Dios, Dios va a hacer de que las cosas pasen, de que las cosas sucedan, de que las cosas se den y con la persona indicada, ¿cierto? Para este ministerio, porque hay que ser fuerte, hay que ser valiente y hay que tener uno, como decir, ser todoterreno. Cuando nosotros salimos a la primera obra, antes de salir al ministerio, mi esposo tuvo ese sentir, pero él no nos contó nada, solamente era él con Dios que tenía ese sentir, esa petición delante de Dios. Yo no quería salir al ministerio, pero recuerdo, tuve una experiencia con una hermana, una anciana, que son las columnas de nuestra iglesia, que los jóvenes deben tener mucho cuidado con estas ancianas cuando les dan un consejo, una guía, que lo atiendan, porque son columnas muy fuertes que tienen mucha experiencia. Y esta hermana me dijo: hermana Sol, el hermano Wilson va a ser mandado al ministerio en algún momento, porque nosotros miramos que él tiene como ese don o ese talento para ser un ministro, un pastor. Yo le dije, pues se irá solo, fue lo que yo le dije a la hermana, se irá solo porque yo no siento lo que él está sintiendo, si él lo siente, yo no. Dijo: hermana, vamos a hacer una cosa con las ancianas de aquí. Eso fue en el barrio Floralia, me acuerdo que fue la primera obra donde nosotros empezamos a congregarnos, y ya pues a mi esposo le miraban como ese perfil. Entonces yo le dije, se irá solo porque yo no tengo ese sentir. Entonces me dijo, vamos a orar, porque si el Señor lo tiene a él para el ministerio, el Señor quita todo tropiezo del camino y apareja todo. Entonces yo dije, el Señor quita todo, ya todo tropiezo, o sea que era como un tropiezo. Entonces yo le dije, Señor, yo no quiero hacer un tropiezo, y quitar el tropiezo sería morirme. Entonces yo dije, no. Entonces yo dije, no, mejor oren que Dios me dé el sentir a mí. Si es de parte de Dios, Dios seguirá confirmando lo que puso en mi esposo. Entonces sí, gracias al Señor, Dios confirmó. Y en la experiencia de nuestra primera obra en el Bajo Jagua, Río Mira, en la costa pacífica, tengo una experiencia hermosa allá, y fue que llegamos con nuestros niños pequeños. Nos recibió el río, muy grande estaba, y habían hermanos que en Tumaco, en la central, decían, ¿por qué el hermano Wilson, siendo una persona blanca y con unos niños tan pequeños, los mandan a un lugar donde son de raza negra y donde los niños son tan pequeños y van a correr tantos riesgos? Pero gracias al Señor que Dios, pues estas personas no influyeron, eso no influyó, sino que nos aferramos más a seguir buscando al Señor. Y cuando ya llegamos a ese lugar, tuve una experiencia, Dios me dio la vida ya en ese lugar, porque a mí me dijeron, despida de su familia, porque me dio la malaria y estoy hospitalizada allá en Tumaco. Pero yo le dije al Señor, tú me trajiste a este lugar como ayuda idónea de mi esposo para ayudarle en el ministerio, para cuidar mis hijos, y tú no me vas a sacar de aquí muerta. Entonces en el hospital yo le decía eso al Señor, y yo le dije, Señor, tú me das la vida, porque esto va a ser testimonio para mi familia, que no son creyentes del evangelio, y yo te voy a servir y voy a seguir con él, y no le voy a hacer de un estorbo. Entonces esa es la experiencia, así que yo les animo a los jóvenes que si tienen un sentir, un deseo de salir al ministerio, de servirle al Señor, hágalo con toda, con fe y confiando en él, que yo sé que Dios le da la fuerza y la sabiduría para seguirlo. Relevo somos todos. Bueno, relevos, en esta ocasión estamos con un grupo de hermanos de la sede misionera aquí en Pasto. Varón, ¿cómo es su nombre? David. Andrés. Juliet Medina. ¿Ha escuchado a Pentecostales de Relevo? No, realmente no, es primera vez. No, la verdad no he escuchado de la página. No, esa es la primera vez que lo escucho. ¿Y usted qué cree que puede ser Pentecostales de Relevo? Pentecostales de relevo, bueno, teniendo en cuenta que la palabra relevar puede significar, bueno, cambiar, reemplazar, ¿cierto? Modificar de una generación a otra, pues podríamos decir que pues una página bonita que tiene un sentir de transmitir un mensaje, ¿cierto? A las nuevas generaciones, a las generaciones que van a relevar, ¿cierto? A las principales, las que han hecho el cambio en la iglesia, con el propósito de, bueno, expandir la palabra de Dios. Porque es una página de unos jóvenes que la administran
de la iglesia. Se encarga de hacer contenido justamente para los jóvenes, contenido edificante para el Señor Jesús y ya pues empezar a conocer la página. Amén, amén. Qué bendición. Entonces la invitamos a que nos siga en las redes sociales como Pentecostales de Relevo y vaya creciendo esta familia, porque Relevo somos todos. Ya estaba mirando la página de ustedes y me gusta mucho cómo cubren todos los eventos hasta el momento y cómo realizan diferentes tipos de entrevistas a diferentes pastores y músicos y demás miembros de la iglesia. Amén, qué bendición, varón. Como no has escuchado de Pentecostales de Relevo, te invitamos a seguirnos en las redes sociales para que esta familia se expanda por todo el Nariño. ¿Cómo es en el Nariño? Relevo somos todos. En Pasto. Relevo somos todos.